Quiero dar gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos analizando acerca de la declaración bíblica que está en Jueces capítulo 19, donde habla de que en aquellos días en que no había rey en Israel, cada persona seguía su propio camino según lo que entendía y pues hacía su voluntad. Queremos eh, estudiar el episodio bíblico que se narra en los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Jueces, donde se habla del levita y de la concubina y de todos aquellos episodios o sucesos que hubo, eh, que fueron hechos tristes, dolorosos y difícil de entender, de estudiar toda esa temática. Sin embargo, en la Biblia está escrito por el apóstol Pablo cuando le mandó su carta a Timoteo, las palabras que están en segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Esta es la declaración bíblica con respecto a lo que en la Biblia está escrito. También es cierto que hay una declaración que dice que las cosas reveladas son para nosotros los hombres, pero las cosas secretas son de Dios. Nosotros podemos entender lo que está revelado. Y en la Biblia hay temas que son unos más fáciles que entender que otros. Y hay otras temáticas que son más difíciles. Este episodio que sucedió en los tiempos de, de los jueces y que ya en el tema anterior expliqué que aunque esto está en los últimos tres capítulos del libro de jueces, sin embargo, las cosas sucedidas aquí comenzaron antes, en un periodo que tiene que ver cuando el pueblo de Dios había dejado de seguir los caminos de Dios. Y hablamos en un tema que cuando el ser humano deja de seguir en los caminos de Dios, deja de obedecer a Dios, aunque para él sus caminos sean rectos y conducen al bien finalmente, en realidad no es así, porque el camino que el ser humano puede seguir con seguridad que al final va a encontrar la salvación, va a encontrar el bien, son las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Porque en la Biblia se nos presenta a Dios como creador del universo, como creador del hombre. Después que el pecado entra, se nos enseña el plan de la redención, se nos enseña que hay un camino que puede llevar al ser humano de regreso a estar en armonía y en paz con Dios. Y ese camino es Jesucristo,
que vino a la tierra a dar su vida para salvar al ser humano. Pero este tema específico que estamos estudiando es un tema difícil por lo que sucedió, por lo que está escrito, por lo que está revelado, y con la ayuda de Dios, y por esto hemos orado bastante, y hago una aclaración aquí una vez más, la he hecho 2 o 3 veces en estos temas que yo grabo, que cuando comienzo a grabar lo que hago es dar gracias a Dios porque me permite grabar ese tema, pero no hago una oración en público. Y he dicho y digo aquí otra vez, sin embargo, antes de grabar el tema, muchas son las oraciones, mucho el estudio, mucho el cuidado para tratar de presentar lo que Dios dice en su palabra. No comienzo en una oración pública porque creo que lo importante no es que la oración sea pública, sino que sea verdadera y que se haga. Yo no estoy condenando ni diciendo que los que oran públicamente para tratar el tema que ellos traen sea incorrecto, no digo eso. Esa es su forma de pensar, su, su concepto. El concepto mío es que yo, si no estudiara el tema, si no lo analizara y si no orara muchas veces, inclusive antes de comenzar a dar gracias a Dios porque voy a grabar un tema, si yo no orara, no me atrevería ni a comenzar el tema. Pero lo que no creo es que para que yo tenga que orar públicamente para que crean que yo oré. Yo creo que el que piensa que es correcto así, pues yo lo alabo, que lo haga. Pero yo creo que yo no tengo que orar públicamente para que sepan que yo oro antes de dar el tema. De todas maneras, creo que la claridad del estudio, la veracidad y la armonía con la palabra de Dios, pues debe enseñar y ver que en realidad se está orando. Y esto lo digo aquí porque en realidad es un tema difícil que llevo semanas analizándolo, pidiéndole a Dios para que me guíe para hacer las cosas correctamente. Después de hacer todas estas aclaraciones, pues como mis temas también estoy tratando de hacerlo lo más breve posible, este tema en cuanto a la explicación, como he explicado todo esto, va a haber menos tiempo para la explicación de lo que quiero decir, pero es un tema único que estamos estudiando Jueces 19 hasta el 21, los 3 capítulos. Hasta que no lo terminemos, es un tema que está de acuerdo con el mismo suceso, con lo mismo que se está tratando. Y este es un tema que aunque se dicen muchas cosas y se dan algunos datos, es un tema que no se dan los datos suficientes como para que se pueda encontrar lo que está diciendo, lo que está enseñando. Es un tema que tiene información y esa información es la que nosotros debemos tomar para encontrar qué Dios nos está diciendo, qué nos está enseñando y qué beneficio tiene que este tema se domine. Pero es un tema donde muchos no entran porque no presenta muchos datos y hay que analizar bastante. Yo mismo estoy presentando este tema porque alguien me preguntó específicamente sobre él, pero yo había pensado dejarlo de lado y seguir con otras temáticas porque la Biblia lo que tiene
para estudiar es tan grande que no hay persona que pueda abarcar todo lo que la Biblia dice, porque la Biblia es como un pozo que mientras más agua se le saca, el manantial más vivo es y más agua tiene, o mientras más mineral precioso se le saque, más mineral precioso tiene. Pero bien, vamos a entrar a, a estudiar, a analizar lo que este tema está tratando. Y quisiera agradecerte a ti que estás oyendo, si lo tienes en cuenta, no solamente que lo comentes con otras personas, pero si te parece, que me dejes tu comentario acerca de lo que estoy diciendo para ver o para saber si estás de acuerdo con lo que estoy haciendo o piensas de otra manera. Porque creo que también aquí, aunque espero que lo que voy a comentar sea lo correcto y por eso lo voy a comentar, pues es también correcto saber lo que otros opinan y piensan, porque mientras más hijos de Dios estudiemos una cosa, más luz va a salir con respecto a ella. Entonces, voy a comenzar esta temática diciendo de esta manera. En este relato nosotros encontramos eh, varios sujetos principales. A ver cómo aclaro la palabra sujeto principal. En una oración, está el sujeto de quien se está hablando, está el verbo que habla y el predicado. El predicado que dice el tema que se está presentando en esa oración. Pero esta no es una oración, esto es tres capítulos bíblicos tratando un mismo tema. Hay muchas oraciones. Entonces, para mí, hay aquí tres no, varios sujetos principales a los cuales debemos de analizar. Voy a comenzar con el último que yo anoté, que es Dios. He escuchado personas que como que cuestionan a Dios por la forma en que estos sucesos acaecieron, por la forma en que le da finalidad. Yo pongo a Dios como último sujeto porque es el que da la última palabra en todas las cosas, siempre debe ser así. Dios es el que concluye, es el que da lo que es correctamente, pero desde un momento aclaro. No creo que ningún ser mortal deba estar pensando que Dios es culpable de esto o de lo otro. Y si en esta temática hay algo que confunde, no creo que es porque Dios lo haya hecho así, sino porque somos nosotros los que no podemos encontrar una explicación lógica. Por lo tanto, también creo, porque cuando digo Dios que dio las escrituras, pero también creo que uno, cuando estudia temática, cada vez que va a estudiar la Biblia en cualquier temática, pero en una como esta, más debe pedirle al Espíritu Santo, que es Dios encargado de hacernos comprender lo que la Biblia dice, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró al ser humano a escribir lo que la Biblia dice. Y si toda escritura es inspirada por Dios, el que inspira la escritura, la Biblia lo enseña también, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que Dios actuó en todo momento en una forma correcta y da una explicación correcta y finalmente se lograron las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, porque eso es lo correcto. Otros sujetos principales en esta oración fueron las tribus de Israel,
fue la tribu de Benjamín, fue también el levita, la mujer, la esposa del levita, y el padre de la esposa del levita, o sea, el suegro del levita. Entonces, después de decir esto, vamos a analizar en lo que está escrito algunas cosas y vamos a ir puntualizando cada cosa como yo estoy entendiendo para encontrar una explicación y tener una comprensión más clara de todo esto. Voy a decir ahora de esta manera, esta narrativa o esta narración de estos sucesos acaecidos en ese tiempo en que las personas se habían alejado de Dios y cada cual hacía de acuerdo mm, con lo que le parecía bien, pues vamos a comenzar a analizar los conceptos bíblicos que están involucrados en toda esta narrativa, porque no está toda la explicación en los textos o en las palabras que aquí están, sino que se encuentran en la relación de estas palabras con todas las escrituras. Y entonces comenzaré diciendo de esta manera. En Jueces 19:6, después de decir que en esos días no había rey en Israel, habla de un levita. Dice, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Cierto levita, no da el nombre del levita. Vivía como forastero, significa que él no era de ese lugar. Y vivía como forastero en una parte donde la Biblia dice que era el lugar más intrincado, el lugar más remoto del monte de Efraín. Ese levita vivía como forastero, quiere decir que él no era de allí. Dice que ese levita había tomado esposa concubina de Belén de Judea. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Lo primero que encontramos después de saber que en ese tiempo las personas se habían alejado de Dios, había una familia. Esa familia estaba compuesta de un levita y su esposa concubina. Era esposa, pero era concubina. Y vivía en el lugar más intrincado. Y esto tiene algunas características que nosotros debemos conocer y debemos saber. Lo primero, ya he dicho 2 o 3 veces lo primero, no me refiero a la temática, sino lo primero de lo que voy a decir en este momento. Lo primero es analizar que este era una familia que, por ser levita, el padre de la familia, era una familia dedicada al ministerio de Dios. No era una familia común de Israel, porque los levitas habían sido tomados por Dios para dedicarse a las cosas sagradas. Los descendientes de Leví, de ellos,
Dios ordenó a Moisés que los sacerdotes vinieran por Aarón. Aarón fue el sumo sacerdote y los levitas, descendientes de Aarón, iban a ser los sacerdotes que trabajarían en el pueblo de Israel. Los demás levitas, ellos iban a dedicarse al servicio sagrado, iban a estar al servicio de Dios en todo lo referente al santuario y al templo. Por lo tanto, como que Leví fue una familia apartada por Dios para que trabajara en las cosas sagradas, los levitas también vivían del diezmo, igual que los sacerdotes. Era una familia sagrada. Y una familia sagrada era una familia que Dios quería que se formara para que representara a Dios delante de todo el pueblo de Israel. Así que y vuelvo aquí otra vez con la palabra primero. Lo primero que encontramos es una familia sagrada, no la familia sagrada que, que sale en la idolatría y que adoran algunos como el Padre, José, María y Jesús, o Nimrod, Semiramis y Tamuz. Estamos hablando una familia compuesta por el esposo, la esposa, o los hijos que vinieran y que se dedicaran al servicio de Dios. Cuando una familia se dedica al servicio de Dios, está representando a Dios. Y si estás representando a Dios, debes representarlo de una manera correcta. Hablé acerca de la lucha entre el bien y el mal, porque en realidad si Satanás logra que las familias que se dedican al ministerio de Dios, a las cosas sagradas, a representar a Dios delante de las personas, si esa familia hace cosas mal hechas, deshonra a Dios y deshonra al pueblo de Dios. El diablo quería que el pueblo de Dios fuera deshonrado, que no se siguiera a Dios. Al formarse una familia con todo lo que sucedió aquí, era una deshonra para Dios y una deshonra para el pueblo de Israel. El tema lo traemos hasta aquí. Vamos a continuarlo en el próximo tema y vamos a analizar lo que estamos diciendo para encontrar el mensaje que Dios tiene para todo ser humano, para todos sus hijos, por lo cual esta temática está señalada en la Biblia. Por favor, comparte este tema con otros y nos encontramos en nuestra próxima grabación.